Bendiciones, que el Señor les bendiga abundantemente a todos en esta mañana. Agradecemos al Señor la oportunidad de poder reunirnos en la mañana de hoy. Dios es bueno y sus misericordias son para siempre. Y lo mejor de todo es que cada vez que amanece un día, amanecen las misericordias de Dios para ti. Así que no importa las circunstancias que estás viviendo hoy, lo que importa es lo que Dios está haciendo y va a hacer contigo. Lo que importa es tu actitud de corazón y la fe que tienes en el Señor. La palabra de Dios dice que cuando abres tu corazón con fe al Señor, al que cree, todo le es posible. Veamos lo que dice la palabra de Dios en esta mañana para esta ocasión. Bendiciones para todos, la paz del Señor sea con todos nosotros. Y la palabra del Señor en el libro de Lucas, el capítulo 24, 3 versos de ese gran capítulo, 29, 30 y 31, 32, 4 versos, estaremos dándole lectura. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Alguien puede levantar sus manos en esta mañana y dar gracias a Dios por su presencia. Padre bueno, gracias por tu presencia. Has prometido caminar con nosotros. Has prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Gracias por tu presencia fiel. Gracias por tu presencia que fortalece, que ilumina el camino. Gracias por tu presencia que nos sostiene. Gracias por tu presencia que nos da vida. Gracias por tu presencia que nos acompaña en los valles de dificultad y en los valles de dolor. Gracias por tu presencia que es la lámpara que alumbra el sendero delante de nosotros. Y gracias porque tu presencia nos llena de esperanza. En el nombre de Jesús declaramos esta reunión llena de tu gloria y para tus propósitos. Y declaramos, Señor, que harás obras poderosas en la vida de muchas personas para la gloria de tu nombre. Es un día de salvación, es un día de sanidad, es un día de comienzos nuevos, es un día de rompimiento de opresiones, de cadenas. Es un día donde se rompen todas las ataduras del enemigo y las personas son libres para adorarte, libres para servirte, libres para dedicar sus vidas a ti, libres para bendecir tu gloria. Padre, gracias por todo lo que vas a hacer. En el poderoso nombre de Jesús, así oramos, Señor. Amén y amén. Le invitamos a cantar con todo su corazón en la mañana de hoy. Te exaltamos, Señor. Exaltamos tu nombre, Dios. Sí, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Aleluya. Nos congregamos hoy con anticipación, clamándote a ti. Deseamos presenciar tu gloria y majestad revelada aquí. Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas del río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Sí. Tu gloria puedo ver, hoy haz resplandecer los rostros que hay aquí. Desciende a este lugar y muestra tu verdad. Miramos hacia ti. Por ti estamos aquí. Por ti estamos cantando. Ábrenos
gloria a Dios. Dilo fuerte. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria a Dios. Glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Y abre los cielos, queremos verte. Abre las compuertas del Dios glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Dale un fuerte aplauso al Señor. La palabra de Dios dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Yo no sé en quién usted cree, pero yo creo en Él. Yo creo en aquel que salvó nuestras vidas, que nos sacó del hoyo cuando menos nosotros lo merecíamos. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Señor. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y en poder te levantaste, tú me perdonaste. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Y le creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás.
su Hijo. Vamos a cantarlo con nosotros. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantará. creo en el nombre de Jesús. Creo en nuestro Dios. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantará. Creo en el nombre De Jesús, creo en el nombre, creo en el nombre de Jesús. Yo creo en el nombre de Jesucristo. Aleluya, aleluya. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Vamos, grítalo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantará. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Una vez más. Creo en el nombre de Jesucristo. Sí, Señor. Nombre sin igual. Nombre sobre todo nombre, Dios. Aleluya. Te exaltamos, Creo en nuestro y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo. Los tres en uno. Creo que resucitaste. Creo que resucitaste, que nos levantarás. creo en el nombre de Vamos una vez más. Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Padre, creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre, creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Aleluya, aleluya. Aleluya. Creemos en ti, Señor. Tenemos una fe extraordinaria. Tenemos una fe que vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Aleluya. Nuestra fe es una fe poderosa. Es una fe que se levanta por encima de las olas y de las tormentas. Esa es la fe de los hijos de Dios. Una fe fundamentada en hechos. Una fe
basada en roca sólida, una fe firme, una fe que nos sostiene y una fe que nos tiene en el día de hoy celebrando victorias en Cristo Jesús. Las personas de fe son personas felices. ¿Usted quiere ser una persona más feliz? Conviértase en una persona de fe. Usted quiere ser una persona que puede cruzar adversidades, que puede cruzar valles oscuros, una persona que puede enfrentar los momentos difíciles de la vida y salir al otro lado más fuerte, siendo la persona que Dios quiere. Conviértase en una persona de fe. La gente de fe no se rinde. La gente de fe persevera. La gente de fe lucha hasta el final. La gente de fe recibe fuerzas nuevas. Aleluya. Qué bueno poder celebrar la fe en Cristo Jesús el Señor. Poder cantarla, poder proclamarla y poder expresarla con nuestros labios y con el corazón. Puede tomar su asiento en la mañana de hoy. Queremos agradecer a Dios por la presencia de cada uno de nuestros invitados que se encuentran físicamente aquí en las facilidades de nuestro templo. Y también dar la bienvenida a todos los que están conectados a través de nuestro canal en YouTube y también a través de la página de Facebook de nuestra iglesia, de las redes sociales. Queremos darles la bienvenida a toda esa gran audiencia que está conectada con nosotros en la mañana de hoy. Hoy es un día particular en Puerto Rico. Se celebran unas primarias en los partidos, más tradicionales de nuestra política aquí en la isla. Y oramos a Dios para que el Señor tome control y dirección de cada proceso eleccionario en este año y para que Dios se glorifique y el Señor coloque su mano poderosa para guiar a las personas a decidir y a votar con criterio, con análisis y sobre todo para que nuestro voto sea una expresión de nuestra fe, que nuestras creencias se expresen a través de nuestros votos. Oramos a Dios para que guíe todo este proceso, no solamente el de hoy, sino el que resta en este año, que el Señor coloque su mano, porque Él es el que quita y pone reyes. Él es el Señor, Él tiene el control. De modo que agradecemos a Dios esta oportunidad. Vamos a entrar en la palabra del Señor, en la reflexión bíblica para esta mañana. Y vamos a ubicar nuestra atención en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Porque este verso va a mostrarnos, junto a otros que vamos a presentar en esta mañana y en esta ocasión, va a mostrarnos dónde podemos construir nuestras vidas en un fundamento firme, en un fundamento sólido, y qué cosas podemos tomar en cuenta para que definan nuestra vida. Qué cosas y qué elementos podemos considerar válidos, sólidos, firmes, estables, para poder permitirles que definan nuestra vida y construir nuestras vidas sobre ella. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 nos dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir y es útil para instruir en justicia. Dios es un Dios que se revela, Dios es un Dios que se da a conocer. Dios es un Dios que, aunque habita en los cielos, en la altura, y está sentado en lo más alto del universo, es un Dios que le agrada darse a conocer a las personas. Es un Dios que desde el principio se ha revelado a los seres humanos de muchas formas y de muchas maneras. En el libro de Hebreos se encuentra que Dios tiene muchas formas de Él mostrarse y de Él darse a conocer. Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días sigue hablándonos. De manera que Dios es un Dios que se revela. Dios es un Dios que deja evidencias de quién es Él y de sus propósitos y de sus planes para con los seres humanos. Nos dejó la creación, según el apóstol Pablo escribe su carta a los Romanos capítulo 1, dice que las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que está diciendo entonces es que Dios ha dejado la creación para que podamos conocerle. Dios ha dejado el universo para que mirándolo, observándolo, estudiándolo, podamos interpretar las características y los atributos de Dios. Dios es grande en sabiduría. Su sabiduría es infinita, su inteligencia no tiene límites. Las capacidades y los atributos de Dios son perfecciones divinas y se ven a través del diseño de la creación de todo el universo.
de la creación de los seres humanos, que no somos el resultado de una explosión y de un evento casual, sino que somos seres humanos que hemos llegado a este planeta intencionalmente por la mano de Dios. No eres una casualidad, eres producto del propósito y del plan de Dios, y Dios te amó antes que nacieras y pensó en ti antes que llegaras a este planeta. Por lo tanto, Dios es un Dios que se revela, que se da a conocer, le agrada que las personas le conozcan. De hecho, el profeta Isaías dice: alábese en esto el que se hubiere de alabar, que se enorgullezca en esto el que vaya a enorgullecerse, y es de conocerme y entenderme a mí, que yo soy Dios y que fuera de mí no hay salvación. Así que Dios espera que le conozcamos. Dios espera que sepamos quién es Él, cuál es su plan, cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus intenciones. El deseo de Dios no es ocultarse o jugar a las escondidas con los seres humanos. El deseo de Dios es revelarse, y se reveló a través de la creación. En el libro de los Salmos, se encuentras en el Salmo 19 los dos grandes libros de la revelación de Dios, que Dios da a conocer su gloria, su carácter, su pensamiento y su plan. En el libro de los Salmos 19 habla de dos libros. Primero, el libro de la creación, cuando el sol sale en la mañana y hace su recorrido hasta que se oculta en la tarde. Por toda la tierra ha salido esa voz. Por todo el universo corre la voz de un Dios creador. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hay una mano poderosa que diseñó todo el universo y que diseñó cada aspecto de la naturaleza, y cada elemento de la tierra fue creado y pensado por Dios. Dios ama la diversidad. Dios ama la diversidad porque la encontramos en la naturaleza, y vemos tantos detalles, tantos aspectos, tantas características particulares, tantos diseños, tantos colores, tanta armonía. Dios es el Dios que se revela a los seres humanos, y lo hace a través del libro de la creación, y lo hace a través de la Biblia. La Biblia es la revelación de la mente y propósito de Dios para los seres humanos. La Biblia es el libro infalible porque tiene coherencia en la idea central, tiene coherencia en el propósito, tiene coherencia en el mensaje. Es un conjunto de 66 libros escritos en un espacio de 1400 años aproximadamente, y por 40 autores. Y aunque cada uno de ellos se escribió en contextos distintos, y muchos de ellos ni siquiera se conocieron, y en épocas diferentes, hay coherencia de mensaje, hay unidad de mensaje y de propósito. La Biblia es un milagro. La Biblia es un libro único. Es la revelación de la mente y propósito de Dios para vivir en la tierra y para llevarnos a la eternidad. Dios ha dejado la Biblia como el libro de la revelación de Él, para que podamos conocerle, para que sepamos sus intenciones y sus planes para con los seres humanos, para que conozcamos su corazón y sus pensamientos. La Biblia es el libro de revelación de Dios. Hay muchos libros escritos, pero solo la Biblia ha superado las más grandes persecuciones en toda la historia. En toda la historia, la Biblia ha resistido las más grandes persecuciones, y aún hoy sigue siendo el libro más leído, el libro más difundido, más traducido. La Biblia es la revelación de un Dios santo, poderoso, eterno, que le place revelarse a los seres humanos. ¿Alguien ama la Biblia? ¿Alguien ama la Biblia? Cuando era un niño de 9 años me enseñaron un himno que decía: ama la Biblia que Dios nos ha dado, pues nos revela divina verdad. Ese himno lo tengo en mi corazón desde un niño de 9 años. Aprendí a amar la Biblia porque la Biblia es la revelación de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? No vayas a la cultura. Si quieres conocer a Dios, no necesitas ir a las filosofías humanas. Si quieres conocer a Dios, no necesitas ir a las tradiciones humanas. Si quieres conocer a Dios, puedes ir a la Biblia, porque es el libro de la revelación de la mente de Dios para los seres humanos. Es la palabra de Dios. Cada vez que la abres, Dios te está hablando. Y el pasaje que acabamos de leer habla de inspirada por Dios. La palabra inspiración significa aliento en el griego. Es el aliento de Dios. La Biblia es el aliento de Dios. Y aliento es lo que utilizamos para poder expresarnos. En este momento yo estoy hablando, y mientras hablo es aliento que pasa por mis cuerdas vocales, y se producen los sonidos claros para que usted pueda entender lo que hay en mi mente o en mis pensamientos. El aliento es el trasfondo de las palabras y del pensamiento y de lo que hay en el corazón. La Biblia es el aliento de Dios, es la expresión de la mente de Dios y del propósito de Dios. Es un libro inspirado por Dios y útil para enseñarnos, para mostrarnos el camino. La Biblia es nuestra autoridad
para todo lo que está relacionado con la vida en esta tierra. Es la palabra final. Dios tiene la palabra final para cada asunto de la vida humana, en las relaciones, en la administración de la vida, en todas las instancias de la vida. La Biblia tiene la palabra final. Es el libro de Dios y es la autoridad, es la regla de fe y conducta para las personas que depositamos nuestra fe en ella. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para mostrarnos el camino, para iluminarnos, para dirigirnos, para guiarnos en el camino. Es útil para redarguirnos, es decir, para mostrarnos cuando nos hemos salido del camino. Es útil para corregir, en otras palabras, nos trae al camino, nos lleva de nuevo al camino. Y dice que es útil para instruir y nos enseña cómo mantenernos en el camino de justicia, cómo mantenernos en el camino de la verdad. La palabra de Dios es la herramienta más poderosa para destruir la mentira, para deshacer el error, para destruir el engaño, para deshacer las obras de Satanás. Cuando la Biblia llega a una comunidad, esa comunidad experimenta libertad, experimenta desarrollo, experimenta poder, experimenta vida, experimenta felicidad verdadera y gozo. La Biblia es el libro que transforma comunidades, transforma pueblos, transforma naciones. La Biblia es el libro de la revelación de Dios que tiene poder para cambiar la vida de los seres humanos. Cambia las familias, cambia el matrimonio, cambia el padre, cambia el trabajador, cambia al hijo, a la hija, cambia al anciano y cambia al niño. Es el poder de Dios, es el poder que cambia y sana los corazones rotos y quebrantados. El libro de los Salmos nos muestra la revelación de la palabra de Dios cuando dice que cuando la humanidad estaba herida, quebrantada, rota, llena de angustia, desesperanza y de dolor, dice, Él envió su palabra y los sanó. Cuando hay enfermedad en el alma, Dios envía su palabra. Cuando hay enfermedad en las relaciones, Dios envía su palabra. Cuando hay problemas en la familia, Dios envía su palabra. Cuando hay un cuerpo enfermo, Dios envía su palabra. Él envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La palabra de Dios y lo que hemos cantado en este cántico antes de entrar a esta reflexión es una condensación de nuestra fe. Está diciendo que hay un Dios que se reveló en 3 personas. Dios es uno y se ha revelado en 3 personas para que podamos conocer su plan perfecto de salvación, de misericordia, de amor para los seres humanos. Toda la escritura, no una parte de la escritura, es el compendio de la Biblia, una verdad de la Biblia que está sustentada por la palabra de Dios. La suma de tu palabra es la verdad. No un verso aislado, no un verso sin su contexto, sino la suma de tu palabra. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. La Biblia es la verdad en todo lo que ella dice. La Biblia es la verdad en todo lo que ella dice. Si habla de historia, es verdad en historia. Si habla de ciencia, es verdad en la ciencia. Si habla de psicología, es verdad en psicología. La Biblia es la palabra final en todo asunto y en toda materia humana. Qué glorioso y qué maravilloso que tenemos la palabra de Dios para poder permitirle a ella que defina nuestras vidas y poder construir nuestras vidas sobre ella. La revelación de Dios, esta revelación es segura. Eso significa que puedes poner toda tu confianza en ella. Esta revelación es firme. Eso quiere decir que va a darle estabilidad a tu vida. Esta revelación es la verdad. Quiere decir que no te llevará por el camino equivocado, no te llevará por el camino incorrecto, te llevará por el camino de la justicia y de la verdad. Es la Biblia que podrá guiarte por el camino de la verdad. Es donde encuentras la revelación de Dios. Hay otro elemento que Dios ha usado para revelarse. La Biblia es la revelación de la mente y propósito de Dios, pero Jesús es la revelación del Dios vivo. El Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 1 dice: en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Y concluye la última frase de este primer verso del Evangelio de Juan capítulo 1 diciendo: y el verbo era Dios. Jesús es la revelación de Dios. En una ocasión uno de los discípulos se acercó a Jesús para preguntarle: ¿dónde está el Padre? Muéstranos al Padre. Queremos ver al Padre. Muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice: ¿cuánto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre?
Y después Jesús afirmó diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La revelación del Padre es Jesús. En el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 14 nos dice: y aquel verbo fue hecho carne. Para todo estudioso de la Biblia en materia básica, esto es teología 101. ¿Quién es el verbo? Teología 101. ¿Quién es el verbo? Cuando miramos el contexto del capítulo 1, el verbo es Jesús. Pero en el verso 1 dice que el verbo estaba con Dios. Quiere decir que el verbo es eterno, porque está existiendo con Dios. Y como existe con Dios, en el griego la palabra existencia utilizada en ese pasaje significa una existencia que no tiene principio ni tiene fin. En otras palabras, existe por sí mismo. El tiempo no lo afecta. Él está por encima del tiempo. No lo gobierna el tiempo, porque Él existe eternamente por sí mismo. Y esa existencia, que es la existencia de Dios el Padre, se le atribuye al verbo y dice: Él existía en el principio, en un principio que para nosotros pudiera parecer como que tiene un día específico de inicio. En esa palabra principio se refiere a la eternidad. En la eternidad existía el verbo y existía junto a Dios cara a cara. Y cierra diciendo: y ese verbo era Dios. Bueno, yo alabaría con gozo, con alegría, porque lo que está diciendo allí es que Jesús es Dios hecho carne. Jesús se reveló a esta humanidad para mostrarnos al Padre. Y su propósito es venir a la tierra, o fue venir a la tierra para mostrarnos al Padre. Y esa revelación es la revelación fiel de Dios. Si leemos los evangelios, vamos a mirar cómo Dios actuaría en diferentes instancias y circunstancias. Cómo Dios respondería a los desafíos, a las dificultades, cómo Dios respondería a los problemas de la vida. ¿Cómo ves a Jesús respondiendo a las circunstancias de la vida? Así respondería Dios, porque Jesús es la revelación de Dios. Es posible que alguien diga: pero Jesús se cansó, tuvo hambre, se fatigó, se angustió, se desesperó. Pero Jesús en una ocasión dijo que no sabía el día ni la hora en que el Padre iba a venir. ¿Y cómo es que Jesús no sabe el día y la hora en que el Padre va a venir? ¿Y cómo es que Jesús se cansó? ¿Y cómo es que Jesús tuvo hambre y tuvo sed y se angustió? Pues es un asunto teológico que no se ha debatido en este tiempo. Se debatió hace muchos años y no fuimos nosotros los pentecostales. Fue la iglesia histórica que en un momento dado realizó un concilio y se sentaron a discutir sobre esto: ¿Jesús es Dios o es hombre? Y la famosa y extraordinaria conclusión la cantamos esta mañana en el himno: creo en Dios el Padre y creo en su Hijo el Señor. La conclusión fue: Dios existe en tres personas. Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Es Dios hecho carne en su humanidad, porque se hizo como nosotros. Cuando Filipenses dice que se humilló a sí mismo, cuando Filipenses capítulo 2 dice que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual, en el griego es una igualdad exacta e idéntica, idénticamente igual a Dios, siendo en forma de Dios, exactamente igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó? ¿De su divinidad? No, se despojó de su posición. Se despojó de su lugar, se vació de su posición en los cielos junto al Padre para ocupar una posición inferior, para hacerse como nosotros, para humillarse y hacerse humano, para servirnos a nosotros. Y esto es lo que lo hace grande, que siendo Dios se hizo como nosotros. Jesús es Dios hecho carne.
Es el Salvador de los seres humanos. Y su sangre nos limpia, porque la sangre que fue derramada en la cruz fue la sangre de un inocente, de un cordero santo y sin mancha y sin contaminación, que había sido predestinado desde antes de la fundación del mundo para ser entregado por nosotros y para morir en nuestro lugar. Jesucristo entregó su vida en la cruz, siendo Dios hecho hombre, y en su humanidad entregó toda su voluntad al Padre. Entregó toda su voluntad al Señor. Se subordinó al Padre en su voluntad humana para poder cumplir el propósito mayor, que era entregar su vida para poder salvarnos. Alguien puede dar gracias y alabar a Dios en esta mañana por lo que Dios hace. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. En una ocasión el apóstol Pedro tuvo una revelación. Sus ojos se abrieron para ver lo que antes no había visto. Y Marcos 16 nos dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Esa afirmación de Pedro, esa respuesta de Pedro, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, alude a su ministerio como Mesías y a su identidad como Dios. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, su identidad como Dios y su identidad como el Mesías prometido. Pero no solamente eso, en una ocasión Jesús afirmó ser Dios. Y los fariseos, que eran los doctores de la ley, los conocedores de la Torah, los conocedores de las escrituras, le dijeron: pero tú estás blasfemando, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y tomaron piedras para apedrearlo. Jesús afirmó que era Dios en muchos momentos de su estadía en la tierra. Y su resurrección, Dios lo levantó de los muertos para afirmar que todo lo que Jesucristo dijo cuando estuvo en la tierra era la verdad. Y resucitó para demostrar que Él es Dios hecho carne, el verbo humanado que entregó su vida, como dijo en una ocasión: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Esa es la palabra del Señor. Esa es la revelación del Hijo de Dios. Es Dios humanado, Dios hecho carne, el Cristo, el Mesías y el Hijo del Dios viviente. Los fariseos lo entendieron muy bien cuando Jesús les dijo: yo y el Padre uno somos. Y tomaron piedras de nuevo para apedrearlo. ¿Por qué los fariseos querían apedrearlo? Porque Jesús afirmó que era Dios. Y la mejor evidencia de que Jesús es Dios la tenemos en la reacción de los fariseos, en la respuesta de los fariseos. Ellos entendieron con claridad que Jesús les estaba diciendo que Él era Dios hecho carne. Y para ellos esa afirmación constituía una blasfemia. Por lo tanto, nosotros nos reafirmamos en declarar que las escrituras son la revelación de la mente y propósito de Dios, y que en ella podemos fundamentar nuestras vidas. Y también declaramos que Jesús es Dios hecho carne y que en Él podemos construir nuestras vidas, porque esa revelación es una revelación segura, es firme, es iluminadora y es la guía correcta para vivir nuestras vidas en esta tierra y para llevarnos a una eternidad con Dios en el cielo. Pero no se queda Marcos allí. En el capítulo 16, versículo 17 nos dice: entonces Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Jonás, hijo de Jonás, Simón, hijo de Jonás, que le fue cambiado el nombre a Pedro, y le dice: porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Una revelación. Dios mostró que la revelación de Él está en Jesús, que Jesús es la revelación de Dios. Y en el versículo 18 dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aleluya. Lo que estamos diciendo aquí es que tienes un fundamento firme donde construir tu vida. Jesús está diciendo que va a construir, que va a edificar gente, que va a edificar personas, que va a construir personas, y las va a construir y las va a edificar sobre una roca que no se mueve. Pedro, es verdad que su nombre significa roca, pero en el griego la roca es pequeña. Es una roca que usted la agarra y se la pone en el bolsillo. Es una roca pequeña. Pero la roca a la cual Jesús dice que va a edificar su iglesia es una roca pesada. Es una roca sólida. Es parecida a la roca que se usaba en el Antiguo Testamento para construir los grandes edificios. Es la piedra pesada del ángulo que sostiene todo el peso de toda la construcción. Yo quiero invitarle en el día de hoy a construir su vida sobre roca sólida,
La palabra de Dios y Jesús son la revelación de Dios para construir nuestras vidas y permitir que ellas nos definan. Bienaventurado, eres feliz, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta declaración que tú has hecho, sobre esta revelación, yo voy a construir gente, yo voy a construir vidas, yo voy a construir mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El llamado es a construir nuestras vidas sobre una revelación segura. Permitir que la revelación sea la que nos defina es muy importante en la vida. Puedes permitir que las circunstancias te definan. En una ocasión, una mujer llamada Noemí permitió que las circunstancias la definieran. Estaba pasando aflicciones, pérdidas, procesos duros, mucho dolor. Y ella decidió que las circunstancias iban a definir quién era ella. Así que ella le dijo a las personas: ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque estoy en gran amargura. Las circunstancias la definieron. Ahora ya no soy Mara, ahora ya no soy Noemí, ahora soy Mara, porque hay amargura. Las circunstancias pueden cambiar, pero si permites que sea la palabra de Dios que te defina, las circunstancias no van a determinar quién eres. Oh, gloria a Dios, tu posición en Cristo Jesús. Veamos lo que dice el Señor en Proverbios 3, 5 al 7. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y apártate y aléjate del mal. Las circunstancias no tienen por qué definirnos, y los sentimientos tampoco tienen por qué definirnos. Puedes permitir a tus sentimientos que te definan y te van a engañar, porque los sentimientos cambian, demasiado cambiantes. Los sentimientos pueden guiarte por un camino y después darte cuenta que ese camino parecía bueno, pero resultó ser una tragedia, resultó ser un gran dolor. Pero se sentía bien. La filosofía humana hoy es: si se siente bien, hazlo. No importa cuáles sean los resultados. ¿Te sientes bien? Tiene que ser bueno. Si se siente bien, tiene que ser bueno. Pero la palabra de Dios dice que aun cuando se sienta bien, no necesariamente es bueno. Es positivo, es constructivo, es edificante, te va a llevar a ser una mejor persona. Hoy en día las personas permiten que los sentimientos le definan, pero los sentimientos cambian, demasiado cambiantes. Hoy te sientes de mil maravillas y mañana hay que hacer fuerza para salir de la cama. Hoy te puedes sentir que te puedes llevar el mundo por delante, pero mañana estás arrastrándote. Y nos sentimos que no tenemos fuerzas para luchar o para seguir, porque los sentimientos nos engañan, y los sentimientos no son la regla para definirnos. Por eso es que Pablo hace una oración en el libro de los Efesios y dice: pidamos sabiduría y pidamos revelación, pidamos iluminación para poder comprender, para poder entender los propósitos de Dios, la esperanza que tenemos, quién es Jesús, su propósito para nosotros. Cuando oramos por iluminación y oramos por revelación de Dios, podemos ver claramente lo que Dios espera que hagamos, y entonces podemos definir nuestras vidas de acuerdo a lo que Dios dice. Lucas capítulo 24, versículo 29 nos dice que dos personas caminaban hablando de dolor y de angustia y de pérdida. Era domingo, era el tercer día del acontecimiento de la muerte de Jesús. Ellos estaban saliendo de Jerusalén porque tenían miedo y decían: si mataron al maestro, el siguiente paso es: vienen por nosotros. De manera que salen de Jerusalén con temor, salen de Jerusalén con dolor, salen de Jerusalén con una sensación de pérdida. Están angustiados, y eso es lo que domina el tema de conversación. Mientras hablan sobre esas cosas, Jesús se les acercó en el camino y comenzó a caminar con ellos. Y mientras caminaba con ellos, comenzó a hablarles las Escrituras. El hecho es que el versículo dice claramente en el verso 29
que al llegar cerca de Emaús, a la casa donde iban a hospedarse, ellos obligaron a Jesús a que se quedara con ellos, diciéndole: quédate con nosotros, porque se nos hace tarde y el día ya ha declinado. Lo invitaron a quedarse con ellos y dice que él entró a la casa y se quedó con ellos. Nota, caminaron con Jesús, pero no lo habían reconocido. Nota, hablaron con Jesús, pero no lo habían reconocido. Nota, Jesús estuvo con ellos en su dolor, pero ellos no lo habían reconocido. Jesús había caminado con ellos en la tristeza, pero no lo habían reconocido. La revelación de Dios estaba caminando con ellos, porque Jesús es la revelación de Dios. La revelación de Dios caminaba con ellos, pero ellos no lo habían visto y no lo habían reconocido. Eso significa que podemos tener la revelación de Dios y no reconocerlo. Eso significa que podemos caminar con la revelación de Dios y no verla. Mientras ellos caminaban, dice que sus ojos estaban cerrados, que no podían ver, que no podían reconocerlo. Entonces es importante pedir iluminación, pedir luz, pedir que nuestra mente sea iluminada para poder conocer la revelación, para tener una experiencia con la revelación, una experiencia con la palabra, una experiencia con Jesús, una experiencia con esa revelación es lo que cambia la vida. No la revelación en sí, sino la luz que viene cuando la revelación está. Esa luz, por eso dice la palabra de Dios que Satanás ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz, porque la revelación está, pero necesitamos luz para poder verla y para que penetre en nuestro corazón. Y Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de Dios y de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. De modo que la revelación está, pero necesitamos orar para que Dios nos dé luz, nos dé la iluminación para poder ver esa revelación y para poder experimentarla. Nota que cuando estás en dolor, tus ojos se ciegan. Cuando te enfocas en la angustia, tus ojos se ciegan. Cuando te enfocas en la pérdida, tus ojos se ciegan. Cuando te enfocas en las circunstancias que vives, tus ojos se ciegan. Cuando permites que las circunstancias te definan y determinen quién eres, tus ojos se ciegan. Pero cuando oras y pides revelación, iluminación de Dios, luz en la mente y en el corazón, y puedes ver la revelación, entonces puedes verte como Dios te ve y puedes ver a Jesús como Dios quiere que lo veas. Cuando el pan fue roto, cuando Jesús dio gracia y partió el pan delante de ellos, los ojos se les abrieron y reconocieron quién era. La revelación de Dios estaba caminando con ellos. La verdad es que en el dolor pensamos que estamos solos, en el dolor pensamos que hemos sido abandonados, en el dolor pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, pero la revelación está cerca, está presente, está caminando con nosotros. Necesitamos luz para verlo, más allá del dolor, más allá de la circunstancia y más allá de la dificultad. Esta es la luz que nos permite ver a Jesús caminando con nosotros. Es la revelación de Dios, es la luz de Dios. Entonces dice: aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, lo invitaron a quedarse porque el día ha declinado. Ya es tarde. ¿Será tarde para usted? ¿Será tarde para usted en su relación? ¿Será tarde para usted en sus proyectos, en sus sueños? ¿Será tarde? Para ellos ya se había hecho tarde y la noche había llegado, había declinado el día. ¿Qué ha declinado en su vida? ¿Una relación? ¿Su economía? ¿Sus sueños? ¿Qué ha declinado? ¿Qué cosas están declinando en su vida? Pero nota que cuando ellos pensaron que habían llegado hasta el final, que ya era tarde y que ya todo había declinado, los ojos se abrieron. Sus ojos se abrieron. Oh, gloria a Dios. El punto es que cuando nuestros ojos se abren, podemos ver que hay esperanza en los momentos más oscuros. Cuando nuestros ojos se abren, nos damos cuenta que realmente no hemos terminado, que Dios no ha terminado con nosotros. Cuando nuestros ojos se abren, vemos que cuando pensamos que todo está declinando, Dios está preparado para convertir lo que está pasando en algo bueno para tu vida. Nota que ellos habían salido de Jerusalén con miedo y ya era de noche y el día había declinado, pero cuando sus ojos se abrieron, esa misma noche no esperaron ni que amaneciera. Esa misma noche regresaron a Jerusalén. Allí está el cambio. Allí está el cambio de lo que es recibir el impacto de la luz de Dios, de la iluminación en el corazón y en la mente. Cuando vieron que era Jesús, oh, el miedo cambió en valor.
La sensación de que todo había terminado se convirtió en esperanza, en fuerzas. Se levantaron y corrieron hacia Jerusalén para dar la noticia: Jesucristo vive, hay esperanza, no todo ha terminado. Por eso Pablo en el capítulo 1 versículos 17 y 18 nos dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dios quiere que veamos con claridad. Y la oración trae luz. Cada vez que oras, añades luz a tu mente y a tu corazón. Cada vez que abres la Biblia y oras por luz, la palabra dice: dame entendimiento. La palabra dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Cuando tus ojos son abiertos y ves la revelación, la luz de Dios penetra y ocurre el cambio interior. Y podemos vernos como Dios nos ve. Cuando Pablo escribe su carta a los Efesios, él dice: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y esto es importante verlo. Primero, están en Éfeso. Segundo, están en Cristo. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Están en Éfeso, pero están en Cristo. Y usted y yo podemos estar en esta ciudad, o en esta comunidad, o en este pueblo, y cualquier persona puede estar en el lugar donde se encuentra, en una ciudad o en un país. Pero más allá del lugar donde estemos y las circunstancias que enfrentemos, es tener una posición en Cristo Jesús el Señor. Estar en Cristo, en Él, no solamente en Éfeso, con todo lo que ello implica, situaciones políticas, económicas, religiosas, todo lo que ello implica, amenazas, cambios, pandemias, enfermedades, peligros, incertidumbres, desesperanza, con todo lo que ello implica, con todo lo que estar en Éfeso puede implicar. Pero el apóstol Pablo quiere mostrarnos lo que significa estar en Cristo. Oh, gloria a Dios. Porque estar en Cristo es estar en la posición espiritual desde la cual podemos mirar todo a nuestro alrededor, en la perspectiva espiritual desde la cual podemos ver todas las circunstancias. Y dice que con Él, en Jesús, estamos sentados en lugares celestiales. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Por eso es importante orar por iluminación, por revelación, porque estar en Cristo es tu mayor bendición. El verso 3 dice que hemos sido bendecidos por Dios con toda bendición espiritual. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. No es estar en una religión, no es estar en una denominación, no es estar en una cultura religiosa, es estar en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, estar en Cristo es tener la vida. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Estar en Jesús es estar completo, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Estar en Cristo es poder tener la perspectiva, es poder tener la posición espiritual para poder desplazarnos, movernos y funcionar en esta tierra de manera constructiva, edificante, esperanzadora y plena. Solamente podemos encontrar esa vivencia en Cristo Jesús. Estar en Cristo es tu mayor bendición. Ser llamado santo es tu mayor bendición. Llamados a ser santos. Primero los llama santos en el verso 1, y luego abajo dice llamados a ser. Porque en posición eres santo y Dios te ve santo porque te ve en Cristo Jesús. Pero en el estado, en tu caminar, es un llamado a la santidad. No somos perfectos, pero nos proyectamos hacia la santidad. No somos perfectos, pero estamos caminando en la dirección a imitar y ser como Jesús. Y estando en Cristo es como se puede lograr ese crecimiento, ese desarrollo, ese acercarnos al estado de perfección que Dios espera de cada uno de nosotros. Y dice entonces que puedes basar tu identidad y definir tu vida en lo que Dios ha hecho por ti y cómo Él ha mostrado su mente y propósito para tu vida. Él dice que eres amado sin condiciones, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Eres amado incondicionalmente. Los Beatles en la década del 60 hicieron una canción que vendió millones de discos. Everybody needs love. Todo el mundo necesita ser amado. Es una necesidad profunda en los seres humanos.
Sentirse amado es una necesidad en todos los seres humanos. Todos los seres humanos buscan ser amados con un amor fiel, un amor comprometido, un amor real, un amor incondicional, un amor coherente. Todos los seres humanos buscan esa clase de amor. Y Dios dice que cuando estamos en Cristo Jesús tenemos el amor incondicional de Dios. En amor eres amado, en Cristo eres amado incondicionalmente. En Cristo eres perdonado incondicionalmente. Las personas necesitan la experiencia de ser libres del sentido de culpa. Todos los seres humanos necesitamos la experiencia de perdón. Todos los seres humanos necesitamos la sensación de libertad interior que produce el perdón. Todos los seres humanos necesitamos esa sensación de limpieza interior, de calma interior. Y la produce el Señor para todos los que están en Cristo. En Él fuimos perdonados de todos nuestros pecados. Hay perdón en Jesús. Por eso dice que hay redención. En Cristo eres redimido, porque se pagó un precio para poder satisfacer la demanda que había en contra nuestra. Y Cristo fue el precio pagado para poder darnos a nosotros la experiencia de liberación, de ataduras, de opresiones, la experiencia de paz interior, la experiencia de pertenecer al pueblo de Dios. Redimidos, comprados por precio, se pagó un precio por nosotros. Eso significa que tenemos valor, que valemos y que tenemos un gran valor para Dios. Porque se pagó un precio alto por ti, tienes un gran valor delante de Dios. Y cuando permites que esa verdad te defina, ya no necesitas la aprobación de los demás, no necesitas la aceptación de los demás. ¿Cuántas personas caminan por esta vida buscando aceptación, ser aceptados y ser aprobados por sus padres, por sus familiares, por sus amigos, por su círculo de amistades, por sus compañeros de trabajo? ¿Cuántas personas hacen cientos de cosas para poder ser aceptados y ser aprobados? Pero Dios dice que si vienes a Cristo, ya eres aceptado por Él. Él te acepta y Él te recibe. No es cuestión de si solamente recibes a Cristo, es que Cristo te acepta y te recibe. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Cuando podemos vernos a través de este pasaje de Efesios capítulo 1 y vernos como Dios nos ve, podemos tener una definición clara de quiénes somos. Somos amados, somos redimidos, somos perdonados, somos escogidos. Qué bueno ser escogido, ¿verdad? Habían 5,000 personas solicitando entrar a tal o cual universidad, y de las 5,000 aceptaron a 100, y entre los 100 tú eres uno de ellos. ¿Cómo se siente eso? Habían 5 personas solicitando la plaza para ese empleo, y entre las 5 personas dicen, te escogieron a ti. ¿Cómo se siente eso? Habían tantas personas que podían aplicar para la compra de una casa o de una propiedad o un proyecto o una petición de préstamo para un proyecto, pero te escogieron a ti. ¿Cómo se siente eso? Ser escogido es algo extraordinario. Iban a formar un partido de baloncesto y de entre todos los jugadores te escogieron a ti. ¿Cómo se siente eso? Te llamaron, te escogieron. Y la Biblia dice que Dios te escogió, que Dios pensó en ti, que Dios te señaló, que Dios dijo, quiero que seas parte de la gran familia que estoy formando. Qué extraordinario es saber que hemos sido escogidos. Y no somos escogidos porque éramos los buenos, porque éramos los grandes, los mejores. Cuando Dios nos escoge, no nos escoge basándonos en nuestros méritos o basándose en nuestras obras de justicia. Él nos escoge por su amor. Sencillamente te ama. Y porque te ama, te escogió. Te escogió antes de que el mundo fuese hecho. Te escogió antes que nacieras. El propósito de Dios para ti es más antiguo que el mundo y que la fundación de este planeta. Ya Dios te había amado antes que vinieras a este mundo. Y todo lo que has vivido no lo ha apartado de su amor. Sigue amándote. Por eso te sigue llamando y te sigue invitando. El mejor lugar donde puedes estar es en Cristo Jesús. Donde puedes definir tu identidad y no permitir que la cultura te defina, no permitir que la opinión de los demás te defina, no permitir que tus sentimientos te definan, no permitir que las circunstancias te definan, sino permitir que la palabra de Dios defina quién eres. Eres amado incondicionalmente, eres redimido por Dios, oh, eres escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo.
eres perdonado y eres aceptado en Cristo. Y esa aceptación hace que puedas caminar con la confianza y la seguridad de que Dios está de tu lado. Y Dios está del lado de todo aquel que se pone del lado de Cristo. Voy a repetir eso. Dios está del lado de todo aquel que se pone del lado de Cristo. Si te pones del lado de Cristo, Dios va a estar de tu lado. Por eso dice, si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estando del lado de Cristo, Dios está de tu parte. Oh, gloria a Dios. ¿Y por qué podríamos entonces angustiarnos? ¿Por qué quejarnos o lamentarnos? Si sabemos que si estamos del lado de Cristo y si estamos en Cristo, Dios está de nuestro lado. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni peligro, ni espada, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo quiero invitarle a hacer la misma decisión que hicieron estos personajes que iban camino a Emaús, de Jerusalén a Emaús, con miedo, con dolor, con pérdida, con circunstancias duras. Pensaron que ya todo había declinado para ellos. Pensaron que ya era tarde para ellos, pero le dijeron a Jesús, entra a mi casa. Y yo quiero invitarle en el día de hoy a que usted invite a Jesús a su casa. Invítelo a entrar. Cuando Él entra a la casa, las cosas comienzan a cambiar. De adentro, la experiencia de cambio extraordinaria la hace Jesús. Finalmente, Él va a colocar en ti un poder nuevo. Si invitas a Jesús a tu casa, va a colocar en ti un nuevo poder, una nueva sensación de poder. Va a cambiar el miedo por valor, va a cambiar la sensación de fracaso en victoria, va a cambiar la perspectiva de derrota en una perspectiva de propósito. El Señor está diciendo que si abres la puerta de tu casa y lo invitas a entrar, Él va a hacer lo que no puedes hacer, y cuando todo parece que declina, va a levantarse en la dirección correcta y en la que Dios quiere. Invite a Jesús hoy a su casa y a su corazón. Su vida será diferente. Queremos invitarles a estar de pie para tener un momento de oración. Padre Celestial, queremos agradecer la bendición de poder estar reunidos en este momento, física y virtualmente, para compartir tu palabra y para adorarte, para proclamar la grandeza de tu nombre, exaltarte por quién eres y por los propósitos y los planes que tienes para nuestras vidas. Oramos por cada persona que ha escuchado tu palabra y que está conectada a este servicio. Pedimos que la luz ilumine su mente y su corazón y descubrir cuán amado es y cuán amada es, llamado para estar en Cristo, para que abra la puerta de su corazón y te invite a entrar en Él, y estando tú en su casa hagas todas las obras que has determinado hacer desde antes de que el mundo fuese hecho. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cantemos al Señor en esta mañana. El Señor nos amó tanto que dio a su Hijo para salvarnos. Oh, cuán gran amor. Canten esto conmigo, les invito a cantar. Diste tu vida por mí, tomaste mi lugar al morir. Mi culpa y dolor dentro del mar de tu gran amor. Me rendiré, en tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré.
Dile con nosotros, cantaré. Cantaré al que me Como si verdaderamente tú entiendes lo que estás cantando. Cantaré al que vida Tus ojos me con dio. nosotros, dile, Señor, yo siempre te voy a cantar. Cantaré al que me rescató. Cantaré al que me recibió. Cantaré al que vida me dio. Al Rey por siempre. Cantaré al que me rescató. Cantaré al que me recibió. Cantaré al que vida me dio. Al Rey por siempre. En tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré a tu salvación, amor sin comparación, un romance eterno. Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me Eso es. dio, al Rey por Eso es. siempre. Elévate. Cantaré al Oh, que me aleluya. rescató, Cantaré. cantaré al que me recibió, Cantaré al que vida me dio. cantaré al que vida me dio, Al Rey. por siempre. Cantaré. Cantaré al que me rescató, Oh, aleluya. cantaré al que me recibió, Sí, Señor. cantaré al que vida me dio, Al Rey por Rey por Al Rey por siempre. Cantaré al Gracias, que Señor. me Gracias, Señor. Cantaré al que me recibió, Cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que Aleluya. al Rey por siempre. Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, Cantaré. cantaré al que vida me dio, Aleluya. Aleluya. siempre. Cantaré. Cantaré. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, Aleluya. por tu amor, por tu pasión. Oh, gracias, Padre bueno. Señor. Gracias, Padre bueno. Señor. Padre celestial, oramos a ti en este día.
presentándote cada persona que ha llegado a pensar que todo ha declinado en sus relaciones, en su economía, en su salud, en sus circunstancias. Por toda persona que ha perdido la esperanza y piensa que todo ya ha terminado. Hoy oramos para que la luz resplandezca en su corazón, en la mente. Hoy oramos por todas las personas que necesitan verse en Cristo, acudir a Jesús e invitarlo a entrar en su vida, a entrar en su casa. Hoy oramos para que tu Santo Espíritu, oh Dios, toque poderosamente la vida de cada persona para darle un comienzo nuevo, una nueva sensación de perdón, una nueva sensación de libertad, para que tu Espíritu Santo produzca la experiencia de poder interior a toda persona que decide invitar a Jesús a su casa y entregarle el control de su vida, el control de su ser. En el nombre de Jesús oramos, Señor, por comienzos nuevos, por un amanecer de esperanza para muchas personas. Oramos por muchas decisiones que abran la puerta de sus casas a Cristo y tener un comienzo nuevo. En el nombre de Jesús oramos por los que están enfermos, quebrantados de salud. Que tu mano se extienda para sanar, que se extienda tu mano para provocar la sanidad en sus cuerpos, que haya fuerzas en sus corazones y en sus mentes, paz interior, fortaleza en su persona interior para cruzar los valles de la dificultad y de desesperanza en la vida. Oramos en el nombre de Jesús para que el evangelio corra por las naciones y pueblos de la tierra. Oramos para que tu palabra salvadora llegue a miles y miles de personas a lo largo y ancho de este planeta. Que tu palabra corra como río para salvación, para perdón, para libertad y para sanidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracias por tus respuestas. Gracias por todo lo que haces. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Aleluya. Alguien levanta sus manos en victoria en esta mañana. Declaramos que Dios está con nosotros, que por lo tanto en Cristo Jesús somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Qué experiencia maravillosa. Queremos agradecer a Dios esta oportunidad de habernos conectado, de habernos reunido, no solamente presencialmente, sino también virtualmente con todas las personas que están conectadas a nuestro servicio. Agradecemos a Dios por cada uno de ellos y por nuestros invitados de esta mañana. Vamos a invitarles a celebrar a Dios con esta canción. Luego de la canción tendremos un momento de instrucciones para la iglesia. Dios les bendiga. Cantemos con gozo y alegría a nuestro Dios. Venció el pecado, venció a la muerte y su nombre es grande, su nombre es fuerte, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Con sus prodigios Él nos sorprende, es admirable y todo lo puede. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Solo por gracia, oh Dios, me diste tu perdón. Moriste en esa cruz, mostraste ahí tu amor. Tomaste mi lugar. Ahora soy libre en ti, por lo que hiciste.
Jesús, te canto a ti. Oh, 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 oh. Oh, es quien gobierna nuestros caminos y nos adopta como sus hijos. El Rey de Gloria, el Rey de Gloria, es quien gobierna con su justicia, Es gloriosa, es su belleza. El Rey de Gloria, el Rey de majestad. Solo por gracia, oh Dios, me diste tu perdón. Moriste en esa cruz, mostraste ahí tu amor. Tomaste mi lugar y ahora soy libre en ti. Oh, 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 por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Tú eres digno, Señor. Digno de la gloria es el Rey. Digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey. Y digno es el Cordero que pudo vencer. Y digno de la gloria es el Rey. Y digno es el Cordero que pudo vencer. Y digno de la gloria es el Rey. Digno, digno, digno. solo por gracia, oh Dios. Me diste tu perdón. Moriste en esa cruz. Mostraste ahí tu amor. Tomaste mi lugar. Y ahora soy libre en ti. Oh, 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 por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Oh, 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 oh. Aleluya, te cantamos a ti, Jesús.